Muy buenos días. Primero que todo quisiera agradecer a la Comisión de Derecho Laboral del colegio por haberme extendido la invitación para hablar en este simposio. Me parece que es fundamental el trabajo que se está haciendo por parte del colegio, por parte de la Comisión y por parte de otros entes para discutir y profundizar en el contenido de la reforma procesal laboral, sus alcances y, algo muy importante, sus consecuencias. Así que a ellos el agradecimiento por la invitación y a ustedes el agradecimiento por estar en esta actividad que, por lo que veo, ha sido y va a ser muy concurrida. El tema que me han asignado es el tema empleo público, conflicto de competencias en las jurisdicciones laboral y contencioso administrativo. A mí particularmente me parece que este tema obliga vamos a ver, aquí tuve un problema, obliga a hacer alguna reflexión previa en el tema de empleo público, porque normalmente cuando hablamos de empleo público no hacemos la reflexión previa para tener claro de qué estamos hablando. Por lo menos a mí me parece que sí debemos hacer una observación en cuanto de qué tema estamos hablando cuando hablamos precisamente de empleo público. Ahí lo que queremos decir es que estamos hablando de la naturaleza de la relación jurídica de los servidores con la administración y con ello de cuál es el conjunto normativo que va a regular esa relación. Por lo menos en Costa Rica debemos también apuntar que antes de 1943 esta relación entre servidores y Estado se daba por el derecho privado. A partir de 1943, con el Código de Trabajo, se da por el derecho laboral. Posteriormente podemos hablar de que pasamos a una nueva fase, sin ánimo de profundizar en este aspecto, que es regulada por el derecho estatutario. Ya en 1946 se había hecho una reforma a la Constitución de 1871 en esa línea, precisamente para que se emitiera un estatuto de servicio civil que viniera a sacar a los empleados públicos del botín político del partido ganador de las elecciones, porque eso era como se hacía en la práctica en prácticamente todos los países. No era excepción Costa Rica, eso era lo que se daba. Ganaba un partido, se barría la planilla y se metía gente nueva. Esto incluso, me acuerdo que en 1979 todavía había resabios de eso en algo que se llamaban partidas de jornales. Mucha gente estaba en el servicio civil, pero otros eran pagados por jornales. Entonces la administración que llegaba barría a todos los de jornales y casi que al día siguiente o a la semana siguiente estaban nombrados nuevos trabajadores afines al partido político ganador. O sea, esto se cambió en 1979, en que ese resabio todavía se eliminó. Bueno, esa reforma del 46 no se concretó en una reforma legal. No se emitió la ley que se esperaba por la coyuntura política que el país vivió durante esa época. El tema se vuelve a retomar en la Asamblea Constituyente y se incorporan los artículos 140, 191 y 192 constitucionales que ya precisamente llaman a la elaboración de un estatuto de servicio civil que se iba a regir por los principios propios de la eficiencia, de la calificación, del concurso para ascender a los cargos públicos, a la vez que de una u otra manera garantizaba el acceso a esos cargos. En 1953 se promulga el Estatuto de Servicio Civil y es cuando se concreta el tema de la relación estatutaria, en que cuando se habla de este tipo de relaciones, es que
la administración impone las reglas para la prestación del servicio, impone las condiciones en que ese servicio se va a prestar. O sea, no hay pacto, no hay convenio entre el servidor y la administración, sino que simple y sencillamente hay una especie de adhesión a esas condiciones pactadas. Incluso hay toda una discusión de si estas normas lo que querían era lo que se pretendieron en el Estatuto de Servicio Civil, que regulara a toda la administración pública. Lo cierto es que se emitió uno que solo regula las relaciones entre el Poder Ejecutivo y sus servidores. No vamos a entrar en ese tema. Posteriormente, podríamos hablar en Costa Rica, a partir de 1978, de una regulación mixta por el derecho privado y el derecho público. A partir de la Ley General de la Administración Pública, en sus artículos 3.2, 111.3 y 112.3. Ya la Procuraduría había adelantado sobre este aspecto, pero con la Ley General de la Administración Pública esto se concretó. Y vean que solo rápidamente, porque esto nos va a servir de marco para entender el tema del empleo público y el tema de las competencias, el artículo 3.1 nos dice que el derecho privado regulará la actividad de los entes que por su régimen de conjunto y los requerimientos de su giro puedan estimarse como empresas industriales o mercantiles comunes. En otro punto ahí se habla de empresas económicas del Estado o actividad económica del Estado. El 111, aparte 3, dice: no se considerarán servidores públicos los empleados de empresas o servicios económicos del Estado encargados de gestiones sometidas al derecho común. Estos se regulan por el derecho privado. Y el 112, a pesar de que en el inciso primero nos dice que es el derecho administrativo el que regula estas relaciones, en el inciso segundo nos dice que las relaciones de servicios con obreros, trabajadores y empleados que no participan de la gestión pública de la administración se regulan por el derecho laboral o mercantil según los casos. Entonces, ahí, de esta relación de artículos, vemos que hay por lo menos dos grupos que quedan fuera de la regulación del derecho público, que son los de las empresas económicas del Estado y los empleados obreros y empleados y trabajadores de la administración que no hacen gestión pública de la administración, sin meternos a definir qué es gestión pública, que eso es un tema que tiene que irse delimitando y que se ha venido delimitando. Ahora, vamos a ver. Ahí puse una nota en esto porque en el tema, revisando la reforma procesal laboral, me encuentro con que se reformó ese artículo 112 de la Ley General de Administración Pública, agregándole un inciso quinto, sobre todo para decir que los trabajadores que no hacen gestión pública de la administración pueden pactar convenciones colectivas. Y cuando hace eso, dice que remite como trabajadores que no hacen gestión pública de la administración a los regulados en el 683 y 689 del Código de Trabajo, obviamente con la reforma. Y ahí se da una lista de los trabajadores que pareciera son los que no hacen o los que hacen gestión pública de la administración. O sea, yo entendería que ya esta reforma también nos dice, por lo menos en esos artículos 683 y 689, quienes hacen gestión pública de la administración, que los excluiría de esa posibilidad de realizar convenciones colectivas. De manera que pareciera que aquí también ya el proyecto dejó ahí entrever quienes hacen gestión pública de la administración, que sería conveniente para los efectos de lo que estamos hablando. Esta tesis fue también respaldada por los votos 16, 96, 92, de que la mayoría aquí conocemos, el 30, 53, 94, que fueron votos en relación con la posibilidad de recurrir a los laudos arbitrales y a los procedimientos de resolución de conflictos colectivos, en que la Sala los declaró inconstitucionales
respecto a las administraciones públicas con régimen de empleo de naturaleza pública y los excluyó respecto a los trabajadores y obreros y empleados que no participan de la gestión pública de la administración. Esos dos votos van por ahí, y el 4453-2000, que fue dictado por la Sala Constitucional ante una consulta que hizo precisamente la Sala Segunda de la Corte y declaró inconstitucionales las convenciones colectivas que se celebren en el sector público con personal regido por una relación de empleo de naturaleza pública, excluyendo también a los obreros, trabajadores, funcionarios y empleados cuyas relaciones se regulen por el derecho laboral común, igual que los que prestan servicios a las empresas económicas del Estado. Entonces, eso vino a respaldar la tesis de que en la administración pública, por lo menos, hay regímenes de empleo público regidos por el derecho público y otros trabajadores o servidores que se rigen por el derecho privado. Esto sin meternos a otros que podrían estar en lo que se denomina empleados de confianza que tienen una regulación particular. Ahora, una reflexión también en el tema de la competencia jurisdiccional. Antes del 2010, el Código de Trabajo de 1943, ahí hay un error de 10 años, nos mandaba a la jurisdicción laboral. El Estatuto de Servicio Civil del 53, ese es el error. El Estatuto de Servicio Civil del 53, no del 56, hay dos errores en esa filmina, también remite a la jurisdicción laboral para dirimir los conflictos surgidos en este tema. La ley reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa, en el artículo 4, inciso A, también remitía a la jurisdicción laboral. El Código Procesal Contencioso Administrativo, CPECA, también remitía a la jurisdicción laboral. ¿Qué pasa en el 2010 que esto cambia? Los votos de la Sala Constitucional 99-28-2010, el 11-034-10 y el 17-910, sobre todo estos, los de los extremos, vinieron a cambiar el panorama. Y el 99-28 vino a declarar inconstitucional el artículo 3º, inciso A, me parece que era, de la sala, de la ley del CPECA, y también la jurisprudencia de la Sala Primera que se había venido dictando con fundamento en la ley reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa. De manera que lo que dice ahí la Sala, así muy rápidamente, es que la naturaleza de las pretensiones y el régimen jurídico aplicable será el que determine a cuál jurisdicción va. El 11-034 lo que hizo fue dimensionar el 99-28 y el 17-1900 lo que declara inconstitucional el artículo 402, inciso D del Código de Trabajo. Vale la pena profundizar un poquitito en estos votos, el 99-28 y el 17-1900. En el primero, en el 99-28, el objeto de la acción fue la jurisprudencia de la Sala Primera que remitía a la jurisdicción laboral los procesos que tenían como objeto la nulidad de actos administrativos vinculados o relacionados con empleo público, emitidos con fundamento, como dije, en la ley reguladora de la jurisdicción, y por conexidad el artículo 3º, inciso A del CPECA. El 17, vea que aquí estamos en un tema propiamente más de empleo público. El 17.900 lo que tenía por objeto la inconstitucionalidad del artículo 402, inciso D del Código de Trabajo, que remitía a la jurisdicción laboral el conocimiento de los conflictos surgidos de la Ley de Seguro Social. Vemos que el trasfondo ahí son distintos. Incluso los procesos base que sirven a uno y a otro son distintos. En el primero sirvieron de base a dos procesos. Uno en que se pedía la nulidad de actos administrativos vinculados a una relación de empleo público y la nulidad de acuerdos administrativos de pago de anualidades a un servidor
a un servidor público, concretamente era el caso de un alcalde municipal. Y en el otro, lo que se pedía, en el proceso que sirvió de base, era la nulidad de resoluciones en donde se estableció una presunta violación a la normativa de la Caja Costarricense de Seguro Social y se hizo un traslado de cargos. Estos son los traslados de cargos por planillas adicionales. Cuando un empleador no reporta a todos sus trabajadores o no reporta a sus trabajadores, la Caja hace un procedimiento administrativo y envía el tema como una planilla adicional de cobro. Bueno, entonces se recurrió, en el proceso de base, lo que se estaba impugnando era esta actuación administrativa que había hecho la Caja Costarricense de Seguro Social y eso es lo que conoce la Sala Constitucional. En el 99-28, la Sala Constitucional entra a analizar el tema, sobre todo el fundamento que tiene la jurisdicción contencioso administrativa para conocer de los temas y el alcance del artículo 49 constitucional. Dice que con esa frase que la jurisdicción contencioso administrativa, tiene como competencia o atribución el garantizar la legalidad de la función administrativa del Estado, de sus instituciones y de toda otra entidad de derecho público, es una competencia que le permite entrar a conocer toda actuación de la administración pública. Y dice que es una competencia especializada de reserva constitucional y que por lo tanto ninguna actuación de la administración pública puede escapar del control por parte de la jurisdicción contencioso administrativa. Eso nos dice la Sala Constitucional en ese voto, partiendo del análisis 49, de manera igual muy resumida. Aquí se podrían decir que la jurisdicción laboral también tiene base constitucional y puede hacer, no vamos a entrar en esa parte para no complicarnos en la exposición. Igual, la Sala Constitucional dice que los criterios determinantes para delimitar el ámbito competencial de la jurisdicción contencioso administrativa serán entonces los siguientes: el contenido material o sustancial de la pretensión, lo que se pide, lo que se quiere, y el régimen jurídico aplicable, es decir, si estamos o no ante la aplicación del derecho público o del derecho privado en relación con lo que acabamos de ver de la Ley General de Administración Pública y los criterios de la misma Sala Constitucional. Sin ánimo de entrar a detenernos demasiado en el tema del voto 99-28, a mí me parece que es fundamental por lo menos tener claro o leer un par de párrafos de esa sentencia. La misma sentencia dice que habrá pretensiones que, por su contenido sustancial y el régimen jurídico aplicable, los dos conceptos o criterios que acabamos de ver, deben ser conocidos y resueltos por la jurisdicción laboral. Y hace una lista que ellos llaman a modo de ejemplo, y sin pretensión de exhaustividad, dice que ahí se deben conocer los temas o extremos propiamente laborales, como son el aguinaldo, en la laboral, ¿verdad? El tema de aguinaldo, vacaciones, preaviso, auxilio de cesantía, jubilaciones o pensiones, derecho colectivo como los conflictos de carácter económico-social, todo lo relativo al derecho de huelga y paro, y todo lo que se trate de empleados encargados de gestiones sometidas al derecho común, de empresas públicas o de servicios económicos desarrollados por una administración pública o de simples obreros, trabajadores o empleados que no participan de la gestión pública de la administración. De ahí la importancia de haber hecho algún marco referencial sobre el tema, porque si no le entramos a esto y todavía no tenemos ese antecedente de la Ley General de Administración Pública y de los votos de la Sala Constitucional. Igualmente, bueno, ahí explica un poco más sobre ese tema. Algo no está funcionando aquí. La Sala al final, en ese voto, dice, hace una observación en tema de cuando hay
concurrencia de pretensiones o acumulación de pretensiones que pueden ser en una misma demanda en relación a temas o extremos que ya calificó la sala de estrictamente laborales, que deben ser conocidos en la jurisdicción laboral, y cuando lleva también pretensiones de nulidad de alguna resolución o de alguna actuación. En ese caso dice que cuando hay equívocos, así lo dice la sala, al deducir una pretensión o al combinarlas ante un orden jurisdiccional determinado, dice, en tales casos debe procederse por el órgano jurisdiccional con la celeridad y economía procesal debidas a desacumular las pretensiones, que por su contenido sustancial y el régimen jurídico aplicable no deben ventilarse en esta sede o en esa sede, y dar curso hábil a los procedentes si otra causa no lo impide. En igual sentido, ante el surgimiento de conflictos, casi que insta a la sala primera a resolverlos rápido para que no hayan atrasos y demora en la aplicación de justicia. Este voto, por lo menos estas afirmaciones también plantearon muchas dudas cuando se dio este voto, porque entonces algunos cuestionaban que, bueno, si lo que hay que hacer es desacumular pretensiones de una misma demanda, unas iban a la vía laboral y otras se quedaban en lo contencioso administrativo. Bueno, fueron dudas que creo que se han venido aclarando con el transcurso del tiempo. En el voto 17.900, que lo estamos tratando de ver de manera comparativa con el otro, y que el trasfondo era el artículo del Código de Trabajo 402, inciso D, que remitía todos los conflictos surgidos de la aplicación de la Ley de Seguro Social a la jurisdicción contencioso administrativa, a la jurisdicción laboral. Eso es lo que se discute en este voto, 17.900. Sin embargo, la Sala Constitucional dice que en el fondo se trata del mismo supuesto que la Sala analizó en la sentencia 2010-9928, que lo que se analizaba ahí era el tema de empleo público, y transcribe las consideraciones que hizo la sala en el otro voto. ¿Por qué la sala dijo eso? Lo dice porque dice que lo que se pide es que una norma, que se declare inconstitucional una norma que, sin entrar a analizar las pretensiones y el régimen jurídico aplicable, manda a la jurisdicción laboral el tema en discusión, y que por lo tanto es igual al otro caso del analizado del CPK. Y entonces ya ustedes saben qué va a pasar. A raíz de eso, dice que se declara inconstitucional el 402, inciso D, y entonces, pero lo dice de esa manera, dejando simplemente inconstitucional el 402, inciso D, de manera que eso también causó aprensiones en el momento en que todos leímos ese fallo, porque quedaba como el vacío de que todos los asuntos derivados de la seguridad social iban a irse a lo contencioso administrativo. Sin embargo, el tema fue variando poco a poco, de acuerdo a lo que vamos a ver de seguido, y a la intervención de la Sala Primera, que en general a mí me parece que incluso moderó en algún aspecto o en algún sentido eso que acabamos de ver. La Sala Primera vino a decir, con respecto a la aplicación de la Ley de Seguro Social, que también deben definirse, cuando le ha tocado definir ante conflictos de competencia entre las dos jurisdicciones, que para definirse a cuál jurisdicción le toca conocer del tema planteado, debe analizarse el contenido material o sustancial de la pretensión. En este caso, por ejemplo, era una confección de planillas adicionales por omisión salarial o cierre de negocio por mora en cuotas, por lo menos en algunos de los que están de las sentencias que estoy citando ahí. Entonces, dice, si esa es la pretensión de fondo, el contenido material de la pretensión, el régimen jurídico aplicable es la seguridad social. Entonces, la jurisdicción que tiene que conocer el tema es la jurisdicción laboral. A mí me parece que ahí, incluso, vean que cuando se declara por parte de la Sala Constitucional
la inconstitucionalidad del 402, inciso D, simplemente lo declara inconstitucional. La Sala Primera lo que hace es que recurre a los criterios que dieron en la otra sentencia, en la 9928, para tener criterios para definir a cuál jurisdicción iba a asignar el conocimiento del conflicto. Y recurre precisamente a los criterios que dio en la anterior sentencia la misma Sala Constitucional. Contenido material o sustancial y el régimen jurídico aplicable. De ahí que por mayoría ha remitido la Sala Primera ha remitido el asunto a la jurisdicción laboral. Ahí se citan varios votos, casi todos son del tema de planillas adicionales. Este que tiene el asterisco ahí es el de un tema de cuotas, demora en el pago de cuotas. Va bien, de cierre del negocio por la mora en el pago de cuotas de acuerdo a un reglamento que regula esta materia. Y en todos esos votos hay, salvo en el último, hay un voto salvado que dice que el tema tiene que ir a la jurisdicción contencioso administrativa. En materia de empleo público, la Sala Primera viene a retomar los mismos criterios de la 9928 y dice que hay que analizar el régimen jurídico aplicable y el contenido material o sustancial de la pretensión. Con una variación interesante, nada más hago la observación. Vean que el primer criterio que toma la Sala Primera en el caso de empleo público es el que la Sala Constitucional usa de segundo para el caso de empleo público. Entonces dice la Sala Primera que hay que definir primero, de previo, el régimen jurídico aplicable. Si se está en una relación jurídica administrativa nacida del empleo público y por lo tanto, por su naturaleza, regulada por el derecho público, eso indefectiblemente tiene que ir a lo contencioso administrativo. Sin embargo, eso no descarta el análisis de lo otro. En principio lo que dice es que la regla es esa, que toda materia o toda discusión en materia de empleo público regulada por el derecho público es del contencioso administrativo. Si una vez que se hace ese primer análisis del régimen jurídico aplicable y se concluye que se está en una de las relaciones entre servidores del Estado no reguladas por el derecho público, sino por el derecho privado, conforme a lo que ya comentamos, esa ya es un conflicto que debe verse en la jurisdicción laboral. Pero vean que invirtió el orden de los criterios. Primero, el primer criterio, régimen jurídico aplicable. Si no pasa ese colador, o sea, si es del derecho público, ni siquiera es necesario entrar a ver el otro criterio. Sin embargo, la Sala Primera en los casos que yo estuve viendo, sí siempre analizó el segundo criterio en cuanto al contenido material o sustancial de la pretensión. Vean que ahí, por lo menos esto es copia de uno de los tantos fallos que dio la Sala en este tema, dice que la regla es que todo conflicto de la administración pública en el que se ventile o discuta sobre una conducta administrativa derivada de una relación de empleo público ha de ser conocida por la jurisdicción contencioso administrativa. Ahí habría que entrar al contenido material o sustancial de la pretensión para ver qué es lo que se está pidiendo en ese tema, a ver si son pretensiones o extremos netamente laborales como las que ya vimos, preaviso, cesantía, vacaciones, etc. La Sala Primera ha dado algunos criterios para efectos de la ubicación y ha hecho una lista que tampoco es exhaustiva, pero sí es más amplia que la que señaló la Sala Constitucional de cuáles deben ir a la vía laboral. Y señala el primer conjunto, que es el de la seguridad social. Todo el tema de jubilaciones y riesgos laborales. Ahí, por lo menos las aprehensiones que teníamos con el fallo 17.900, que dice que el tema de los conflictos derivados de la seguridad social, decía el 402
2, inciso D del Código de Trabajo, que fue anulado por inconstitucional y que lo remitía a lo laboral, aquí por lo menos ya comienzan a disiparse algunas de las dudas o aprensiones que surgieron con ese voto, porque la Sala Primera viene a decir que la seguridad social va a la jurisdicción laboral, jubilaciones, pensiones, riesgos laborales. Cuando se dan aspectos patrimoniales o económicos que constituyen la exclusiva pretensión derivada de la relación de empleo público preexistente. Ahí vemos aguinaldo, cesantía, preaviso, vacaciones, anualidades, reconocimiento de carrera profesional, dedicación exclusiva, zonaje, prohibición o cualquier otro sobresueldo. Ahí la única llamadita de atención es que dice constituyan la exclusiva pretensión derivada de la relación de empleo público. Bueno, si hay una discusión de un tema distinto a la par de estos extremos, hay otra solución. Y los casos relacionados con el derecho laboral colectivo, conflictos surgidos del derecho de huelga, de paro o bien de conflictos de carácter económico-social. Y a la vez ha dicho la Sala Primera que aquellos procesos especiales que constituyen el amparo de legalidad o de ejecuciones de actos administrativos firmes y los de lesividad, sin discusión, van a lo contencioso administrativo. El tema de la concurrencia de pretensiones lo viene a aclarar la Sala Primera, que era la duda que nos surgió cuando vimos el voto 99-28. Dice, cuando hay una acumulación de pretensiones, de acuerdo al 43 del CPECA, hay un fuero de atracción por parte de la jurisdicción contencioso administrativa. Y entonces, la jurisdicción contencioso administrativo es la que debe conocer del tema. Por ejemplo, ahí se indica una solicitud de nulidad de un acto administrativo, un reglamento aunado con la reinstalación, el pago de salarios caídos, vacaciones y otros extremos patrimoniales. Ahí la decisión de la Sala Primera es que va a la jurisdicción contencioso administrativo. Algunas sentencias en que se ha remitido a la vía laboral, ahí están citadas. El 123 del 2000, todas son del 2015. El 123 es un tema de incentivo de riesgo policial, es un plus que ganan los policías, va a la vía laboral. El 953, que fue una demanda de un periodista contra el Colegio de Periodistas por despido y acusa violación de fuero, a la laboral. El 990, un trabajador de la Caja Costarricense de Seguro Social que fue sacado de la casa donde vivía y fue despedido, entonces pide que eso es salario en especie y que se le cuente para efectos del cálculo de prestaciones a la laboral. Una denegatoria de pago de zonaje a la laboral. Y a la vía contencioso administrativo, ahí cito dos, que es la 1263 10 y 1563-10, en que una profesora reclama una supresión de pago de plus por laborar en zona de menor desarrollo y alegó o argumentó que se estaba violando el principio de los actos propios, que es un principio particularmente o especialmente de derecho administrativo. Y la Sala dijo que eso iba a lo contencioso administrativo. Un poco, por lo menos en esos dos votos, pareciera que no se siguió la regla de que cuando estamos hablando de algunos pluses era de lo laboral. Bueno, en ese caso se fue a lo contencioso administrativo. En el 1347, perdón, del 2014, 1347 del 2014, esta me llamó mucho la atención porque las pretensiones del actor era que se declarara que la relación era laboral, que se había terminado sin causa, que debía pagársele cesantía, preaviso, aguinaldo, vacaciones, feriados, descansos y obviamente las costas. Y la Sala consideró que la contratación era de servicio, la Sala Primera, en una definición del tema de la competencia, de cuál era la jurisdicción que debía conocer. Ahí la Sala definió que como era un contrato, o sea, de servicios profesionales, tenía que ir a la contencioso administrativo. O sea, entró a conocer y a resolver un tema de fondo que no debía haberse resuelto en ese momento. Todavía, yo creo que es parte del proceso de afinamiento. Así como han habido áreas en donde se ha aclarado
esos votos de la Sala Constitucional, en algunos casos, como los 2 o 3 que hemos visto, sí me parece que no se definió bien o se adelantó el criterio en un tema que no debió haberse hecho. El 527 son un par de ejemplos más, y el 815 también. Ahí es, en el 815 del 2015 era un tema de que a una trabajadora se le sacó de la lista de auxiliares de enfermería para censo y lo mandó a lo contencioso administrativo. O sea, todavía yo creo que tenemos que afinar más el lápiz. Vamos a aterrizar ahora en la reforma procesal laboral, que ha hecho la reforma procesal laboral, porque todo esto es como el marco general para entender por qué aparecen estas normas en la reforma procesal laboral, que es la ley 9343. En el artículo 420, la ley de reforma procesal laboral nos dice que la jurisdicción de trabajo se dirimirá en los conflictos individuales y colectivos cuya solución requiera la aplicación de normas de derechos de trabajo y seguridad social, y los asuntos conexos relacionados conexos a las relaciones sustanciales propias de ese derecho. Hasta ahí no tenemos ningún problema. O sea, está claro, eso es precisamente la jurisdicción laboral. En el segundo párrafo nos dice, dentro de ese ámbito se incluyen el conocimiento de todas las prestaciones derivadas de las relaciones de empleo público, para el cobro o cumplimiento de extremos laborales. Vean que, como primero nos dice, derivadas de las relaciones de empleo público, y después nos reduce y nos dice, para el cobro o cumplimiento de extremos laborales. Así como las impugnaciones o nulidades de actos u omisiones de todas las instituciones u órganos de derecho público relativos a dicho empleo público, cuando por su contenido material o sustancial y el régimen jurídico aplicable deban ser ventilados ante la jurisdicción laboral. Ese segundo párrafo, por lo menos, a mí me parece que no es nada claro. Me parece que efectivamente se trató de retomar toda la discusión sobre a qué jurisdicción corresponde, pero al final, como que un estire y encoge, quedó una redacción poco clara. Incluso me parece que tiene contradicciones internas, porque cuando dice, así como el conocimiento de todas las prestaciones derivadas de las relaciones de empleo público para el cobro o cumplimiento de extremos laborales, ahí estamos bien. Digamos que ahí estamos bien. Así como las impugnaciones o nulidades de actos u omisiones de todas las instituciones u órganos de derecho público relativos a dicho empleo, y después nos dice, cuando por su contenido material o sustancial y el régimen jurídico aplicable deban ser ventiladas ante la jurisdicción laboral. Pero resulta que cuando esto se vaya a resolver en la sala primera ante un conflicto de competencia, cuando se trata de empleo público, el régimen jurídico aplicable es el derecho administrativo. Y entonces nos lo van a remitir a la jurisdicción contencioso administrativa. Ese párrafo se las trae. O sea, el tema, si alguna vez creímos que ya estaba resuelto con lo que se estaba incorporando en la reforma procesal laboral, creo que ahora, después de verlo y haber hecho ese marco referencial del estado de la cuestión, debemos concluir que no está claro. O sea, seguirá discutiéndose el tema en la sala primera, que será la que definirá la jurisdicción competente. El 430, el artículo 430 nos viene a dar todas las materias propias del derecho laboral que deben ser conocidas en la jurisdicción laboral. Ahí no vamos a ampliar algunas que estaban tal vez ahí dudosas, pero nos es clara. Todos los temas de cotizaciones al Banco Popular que siempre se han tramitado en la jurisdicción laboral. No vamos a complicar la vida en esa parte. La reforma procesal laboral también, esta ley incluye el artículo 433, que dice que la competencia de los órganos de la jurisdicción laboral se extiende a las pretensiones conexas, la jurisdicción laboral, aunque consideradas en sí mismas sean de otra naturaleza.
siempre y cuando se deriven de los mismos hechos o estén íntimamente vinculadas a la relación sustancial que determina la competencia. O sea, aquí nos está diciendo, bueno, si se hacen pretensiones que sean de naturaleza pública, pero que están relacionadas con los hechos que originaron el tema, la jurisdicción laboral tendría competencia para conocerlos. Esta norma es nueva, pero entonces ahora la sala primera, pareciera que en ese 433 se origina un fuero de atracción hacia lo laboral, que entraría, por eso puse a la par el 43 del CPECA, que es con base en el cual la sala primera viene resolviendo que cuando hay esas pretensiones mixtas, va hacia la jurisdicción contenciosa porque hay un fuero de atracción de lo contencioso administrativo. Y ahora con este 433, que está creando con una redacción distinta, nada más lo puse ahí cerca como para que los tuviéramos a la vista, pero pareciera que tenemos un fuero de atracción de la jurisdicción laboral, con todas las eventuales contradicciones o cosas que podríamos encontrar en el resto de la redacción del articulado en relación con el tema. Bueno, cuando la sala primera tenga que analizar estos temas a partir del 2017, el momento en que entre en vigencia la ley, ya tenemos una norma en la jurisdicción laboral que también crea un fuero de atracción. Por lo menos en mi criterio, ese es un fuero de atracción. Hay unos casos específicos en los que no habrá discusión a cuál jurisdicción corresponde. Por ejemplo, en la prohibición de discriminar, que se desarrolla mucho mejor con la reforma procesal laboral, que es ampliada. Ya aquí creo que en una charla del día de ayer se vio que se amplía el tema de la discriminación, aunque nunca ha sido números clausos las causales de discriminación. Siempre en la sala segunda se ha visto como un tema de ejemplos, pero que la discriminación puede tener muchísimas causas, aún las no señaladas en la ley. Bueno, aquí se señalan más causas. Pero cuando hay infracciones por discriminación o cuando hay discriminación en el empleo, sea público o privado, la jurisdicción competente para conocer esas violaciones es la del trabajo. Y aquí es clara la norma que no remite para otro lado, va para la de trabajo. Igual que en el tema de protección de fueros, el 540. El 540 nos dice que la vía para conocer esto es la vía sumarísima, el amparo de legalidad laboral. Este no tiene apellido, ahí es la vía sumarísima. Recordemos que en la jurisdicción contenciosa también hay un amparo de legalidad. Entonces aquí nosotros le ponemos apellido porque es el amparo de legalidad laboral. Es en la vía laboral, en la vía sumaria que se va a resolver el tema de fueros. Ahí no hay discusión para dónde va. Pero resulta que el tema de la discriminación también va a la vía laboral, porque aunque debieron haber puesto a qué jurisdicción le tocaba, en dónde se reguló el tema, se lo pusieron aquí en los fueros. Dice, también podrán impugnarse en la vía sumarísima prevista en esta sección los casos de discriminación. Entonces tenemos que la protección de fueros y las infracciones por discriminación van a la vía sumarísima, al amparo de legalidad laboral en la jurisdicción laboral. El 542 lo viene a todavía aclarar ahí de seguido. Igual que las infracciones a las leyes de trabajo. Aquí no vamos a ampliar, es un tema que corresponderá a la jurisdicción laboral conocerlo. Nada más citamos ahí los artículos que remiten a eso. Me parece que ya aquí también se comentó sobre ese tema. Bueno, y hasta aquí mi exposición. Espero que no haya confundido demasiado porque estábamos aquí con un problemita de tiempo. Muchas gracias, quedo a la orden.